Mis padres intentaron obligarme a convertirme en la cuidadora de mi hermana discapacitada después de haber renunciado a toda mi infancia por ella. Así que llamé a servicios de protección para adultos reportando abandono. Tengo 25 años y vivo sola desde hace 3 años en este apartamento en la planta baja que me costó mucho pagar. Mi hermana mayor, Holly, tiene 32 años y tiene parálisis cerebral y dificultades de aprendizaje, lo que significa que necesita cuidados las 24 horas del día. Mis padres han sido sus cuidadores toda la vida y, honestamente, toda mi infancia giró en torno a las necesidades de Holly. Nunca tuve fiestas de cumpleaños porque Holly no soportaba el ruido. Nunca practiqué deportes porque mis padres no podían llevarme a los entrenamientos y cuidar a Holly al mismo tiempo. Nunca invité amigos a casa porque Holly necesitaba silencio. Todas las vacaciones familiares eran en la misma cabaña accesible a 2 horas de distancia, porque Holly no manejaba bien los cambios. Me fui de casa a los 18 años tan pronto como pude y conseguí un trabajo en un centro de llamadas mientras estudiaba por la noche. Trabajé 60 horas a la semana para obtener mi título en diseño gráfico y finalmente conseguí un trabajo remoto que paga bien. Encontré este apartamento que es perfecto para mí, cerca de tiendas, tiene un pequeño jardín, todo lo que nunca tuve mientras crecía. Mis padres me visitaron tal vez 2 veces durante todo el tiempo que he vivido aquí y solo llamaban cuando necesitaban que cuidara a Holly para que pudieran ir a una cita médica o hacer compras. Siempre decía que sí, aunque Holly gritaba todo el tiempo y me tiraba cosas porque no le gustaban los cambios. Hace 6 meses mi papá comenzó a hacer comentarios sobre cómo mi apartamento sería perfecto para Holly, ya que todo está en el mismo nivel, puertas anchas, baño accesible. Seguía señalando modificaciones que yo podría hacer para acomodar mejor su silla de ruedas. Me reí, pensando que solo estaba conversando. Entonces mi mamá comenzó a preguntar sobre mi horario de trabajo, qué tan flexible era y si podía trabajar mientras cuidaba a alguien. Le dije que estaba feliz con mi situación actual y cambié de tema. Hace 2 meses me invitaron a cenar y me tendieron una emboscada. Ya habían hablado con la trabajadora social de Holly sobre transferirme su cuidado a mí, investigaron sobre la ayuda gubernamental que yo podría recibir como su cuidadora e incluso habían averiguado cómo modificar mi apartamento usando fondos de ayuda. Presentaron todo este plan sobre cómo yo me quedaría con Holly durante la semana y ellos la tendrían los fines de semana. Dije, absolutamente no. Mi mamá comenzó a llorar diciendo lo cansados que estaban, cómo habían renunciado a todo por Holly y que ahora era mi turno de ayudar. Mi papá dijo que yo estaba siendo egoísta, viviendo sola en un apartamento que podría albergar a Holly mientras ellos estaban luchando. Les recordé que ya había renunciado a toda mi infancia por Holly, sin clases de baile, sin pijamadas, sin visitas a universidades, porque todo se trataba de Holly. Dijeron que eso era diferente, que yo era una niña en ese entonces y no entendía el sacrificio. Pero ahora era adulta y necesitaba asumir la responsabilidad. Me fui y no hablé con ellos por 2 semanas. Entonces comenzaron su campaña, le contaron a todos los parientes que yo estaba abandonando a mi hermana discapacitada. Mi tía me llamó llorando preguntando cómo podía dejar sufrir a Holly. Mi abuela dijo que estaba decepcionada conmigo y mis primos publicaron sobre capacitismo y responsabilidad familiar en Facebook, claramente dirigido a mí. Mis padres comenzaron a traer a Holly a mi apartamento sin ser invitados, dejándola en mi puerta, diciendo que tenían emergencias. La primera vez, los dejé entrar y la cuidé durante 6 horas mientras ellos desaparecieron. La segunda vez, llamé a servicios de protección para adultos y reporté abandono. Mis padres tuvieron que regresar corriendo y lidiar con la trabajadora social. Estaban furiosos, pero no pudieron decir mucho con la trabajadora social presente. Entonces intentaron usar la culpa. Hicieron que Holly me llamara llorando, diciendo que me extrañaba y quería vivir conmigo, aunque yo sabía que la habían instruido, porque Holly nunca expresó pensamientos complejos así. Me enviaron fotos de Holly pareciendo triste con leyendas sobre cómo necesitaba a su hermana. Incluso hicieron un álbum de recortes de nosotras dos cuando éramos niñas para mostrar nuestro vínculo, ignorando que en cada foto yo parecía infeliz mientras Holly recibía toda la atención. La gota que derramó el vaso fue cuando llamaron a mi empleador. Le dijeron a mi jefe que me necesitaban para una emergencia médica familiar y que tal vez necesitaría tomar una licencia extendida para cuidar a mi hermana discapacitada. Mi jefe fue comprensivo, pero estaba preocupado por mi capacidad para mantener mi carga de trabajo, y tuve que explicar todo y prometer que no afectaría mi empleo. Fue entonces cuando decidí terminar con esto permanentemente. Pasé todo el fin de semana sentada en la mesa de la cocina con mi computadora portátil, buscando sitios web de abogados y leyendo reseñas hasta que me dolieron los ojos. Escribí cosas como abogado de acoso familiar y ayuda legal por cuidado forzado, y me desplacé por docenas de resultados. La mayoría de los abogados tenían sitios web elegantes con fotos de archivo de personas dándose la mano, pero yo necesitaba a alguien que realmente entendiera lo que mis padres estaban haciendo. Cerca de la noche, encontré el sitio web de Amelia Coleman. Su biografía decía que se especializaba en violaciones de límites y coerción familiar, lo que parecía exactamente lo que yo necesitaba. Tenía artículos sobre hijos adultos presionados para asumir roles de cuidadores con los que nunca estuvieron de acuerdo, y sentí como si estuviera describiendo mi situación exacta. Llené el formulario de contacto allí mismo, escribiendo lo básico sobre mis padres apareciendo sin invitación y llamando a mi jefe. Ella tenía un espacio libre el lunes a las 9 de la mañana, así que lo agendé y pasé el resto del fin de semana tratando de no pensar en cuánto costaría. El lunes por la mañana, entré a la videollamada 5 minutos antes, sentada en mi oficina en casa con un cuaderno lleno de fechas y detalles que había anotado. Amelia apareció en la pantalla exactamente a las 9. Parecía tener unos 40 años, con cabello oscuro y corto y ojos penetrantes que me hicieron sentir como si ya estuviera analizando todo. Comencé a explicar la situación, tratando de mantener la voz firme, pero a los 2 minutos me interrumpió. Dijo que lo que mis padres estaban haciendo no era solo molesto o insistente, era abuso financiero y emocional. La palabra abuso me golpeó fuerte porque yo había estado pensando en esto solo como drama familiar, pero ella explicó que su campaña para obligarme a ser cuidadora tenía implicaciones legales reales. Preguntó sobre la llamada a mi empleador, y le mostré el correo electrónico que mi jefe había enviado después de que mis padres lo contactaran. Amelia se inclinó hacia adelante y dijo que eso era interferencia en el lugar de trabajo y que podíamos usarlo. Pasamos la siguiente hora revisando todo sistemáticamente. Me pidió que tomara el celular y mostrara los mensajes de chantaje emocional, las fotos de Holly que enviaron, las publicaciones de los parientes en Facebook. Tomó notas sobre las 2 veces que aparecieron en mi apartamento, y especialmente la segunda vez,
cuando llamé a servicios de protección para adultos. Preguntó si tenía el reporte policial de ese incidente y le dije que el oficial me había dado un número de caso. Me dijo que consiguiera una copia de ese reporte inmediatamente, porque la documentación lo era todo. Al final de la llamada tenía una lista de cosas para reunir, incluyendo una línea de tiempo de cada incidente desde la escena de la emboscada hace 2 meses. Y sentí que finalmente alguien creía que no estaba siendo dramática. El martes por la noche estaba trabajando en un proyecto de diseño cuando sonó el timbre. Miré el celular y vi que eran casi las 7 p.m. El timbre sonó de nuevo. Luego alguien golpeó con fuerza. Me levanté y miré por la mirilla. El auto de mi papá estaba estacionado justo enfrente de mi edificio con Holly visible en el asiento del pasajero. Mi mamá estaba en la puerta, golpeando más fuerte ahora. Retrocedí de la puerta y mi corazón comenzó a acelerarse. Ya habían hecho esto antes, pero esta vez no iba a abrir. Mi mamá comenzó a gritar a través de la puerta sobre cómo necesitaba ayudarlos, cómo tenían una emergencia, y necesitaban que cuidara a Holly solo por unas horas. Mi papá se unió a ella, con la voz más alta, diciendo que yo estaba siendo egoísta e infantil. Tomé mi celular y llamé a la línea no emergencial de la policía. La operadora preguntó qué estaba pasando y expliqué que mis padres estaban en mi puerta, negándose a irse después de que les pedí que no vinieran. Dijo que un oficial pasaría por allí. Mis padres continuaron golpeando y gritando por otros 10 minutos. Mi papá dijo que yo vivía en un apartamento que podría albergar a Holly mientras ellos luchaban. Mi mamá dijo que entendería cuando fuera mayor y tuviera mis propias responsabilidades familiares. Entonces debieron haber escuchado las sirenas, porque de repente todo quedó en silencio y escuché las puertas del auto cerrarse. Cuando el oficial llamó a mi puerta, mis padres ya se habían ido. El oficial era un joven que parecía tener unos 25 años. Anotó mi información y preguntó qué había pasado. Expliqué sobre el acoso continuo y mostré los mensajes y correos electrónicos. Anotó todo y me dio un número de reporte. Dijo que si volvían, debería llamar inmediatamente. Después de que se fue, le envié el número del reporte a Amelia, y ella respondió en minutos diciendo que era exactamente el tipo de documentación que necesitábamos. El miércoles por la tarde, estaba en medio de una llamada con un cliente cuando mi celular vibró con una notificación de correo de voz de un número que no reconocía. Terminé la llamada y escuché el mensaje. Era la voz de mi papá, pero llamando desde el teléfono de otra persona. Dijo que intentaron ser razonables, pero que no les dejé opción. Dijo que me estaban sacando del testamento a menos que asumiera la responsabilidad por la familia como debería haber hecho años atrás. Siguió hablando sobre lo decepcionados que estaban y cómo me arrepentiría de esto cuando ellos no estuvieran y yo no tuviera nada. Su voz tenía un tono frío que nunca había escuchado antes. Guardé el correo de voz y se lo envié a Amelia preguntando si esto importaba. Me devolvió la llamada en 1 hora. Dijo que esto era manipulación financiera y fortalecía significativamente mi caso, ya que mostraba un patrón de uso de dinero y culpa para controlarme. Preguntó si esperaba heredar algo sustancial, y le dije que probablemente no mucho, tal vez 20,000 si acaso. Dijo que no importaba la cantidad, lo que importaba era que lo usaran como arma. Me dijo que guardara todos los correos de voz como este, y no respondiera a ninguno de sus intentos de contacto. Al colgar el teléfono sentí una mezcla extraña de alivio porque el correo de voz ayudaba a mi caso y dolor, porque mi papá realmente había dicho esas cosas en voz alta. El jueves por la mañana desperté con un correo electrónico de mi jefe en la empresa de diseño. El asunto decía, se necesita conversación privada, y se me revolvió el estómago. Preguntó si podía hacer una videollamada a las 10. Pasé la siguiente hora arreglándome y tratando de no entrar en pánico. A las 10 me conecté y Dante estaba allí luciendo preocupado. Dijo que mis padres habían llamado de nuevo ayer preguntando sobre mi horario de trabajo y si la empresa ofrecía licencia familiar. Dijo que les dijo que no podía discutir asuntos de empleados con familiares, pero necesitaba saber qué estaba pasando porque esto estaba afectando mi reputación profesional. Sentí que me ardían los ojos y tuve que respirar hondo antes de explicar. Le conté sobre mis padres tratando de obligarme a convertirme en cuidadora de Holly, sobre el acoso, sobre la abogada que contraté. Abrí el reporte policial en mi pantalla y mostré la información de contacto de Amelia para probar que estaba manejando esto profesionalmente. Dante escuchó y su expresión se suavizó. Dijo que me creía y me apoyaba, pero estaba preocupado de si esto afectaría mi capacidad para concentrarme en mis proyectos. Prometí que no afectaría y dije que estaba tomando medidas legales para detener el acoso permanentemente. Dijo que estaba bien y pidió que lo mantuviera actualizado si mis padres contactaban a la empresa de nuevo. Después de que terminó la llamada, me quedé sentada sintiéndome temblorosa porque casi lloré frente a mi jefe y porque mis padres ahora estaban tratando activamente de perjudicar mi carrera. El viernes por la noche, alrededor de las 8 p.m., mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo atender. Era Susan, la hermana de mi mamá. Comenzó directo hablando sobre cómo había estado en una reunión familiar y escuchó sobre lo que estaba pasando. Dijo que no podía creer que yo estuviera abandonando a Holly cuando mis padres habían dado todo por ella. Dijo que la familia estaba hablando sobre lo egoísta que yo estaba haciendo y que quería escuchar mi lado, pero honestamente no veía cómo podría justificar esto. Sentí esa culpa familiar comenzar a subir, pero luego recordé lo que Amelia había dicho sobre no involucrarme. Respiré hondo y expliqué calmadamente la verdadera línea de tiempo. Le conté sobre mi infancia sin fiestas de cumpleaños ni amigos, sobre mis padres emboscándome con el plan de cuidados, sobre ellos apareciendo sin invitación y dejando a Holly en mi puerta. Mencioné las llamadas a servicios de protección para adultos y el reporte policial del martes. Susan se quedó callada por un largo momento. Luego dijo que necesitaba pensar sobre algunas cosas. Dijo que recordaba algunas cosas de cuando yo estaba creciendo en las que no había pensado realmente en ese momento. Preguntó si podía llamarme de nuevo en unos días, y le dije que sí. Después de colgar sentí una pequeña chispa de esperanza de que tal vez un miembro de la familia podría realmente entender mi lado. El lunes siguiente me reuní con Amelia en su oficina para presentar la carta de cese y desistimiento. La oficina estaba en un edificio antiguo en el centro, con paneles de madera y estanterías llenas de libros de derecho. Nos sentamos en la mesa de conferencias y ella me mostró la carta que había redactado. Tenía 2 páginas y enumeraba cada incidente de acoso, incluyendo las visitas no invitadas, el contacto en el trabajo, la campaña en las redes sociales y las amenazas financieras. La carta exigía que mis padres dejaran de contactarme, dejaran de contactar a mi empleador y dejaran de aparecer en mi residencia. Describía posibles acciones legales, incluyendo órdenes de restricción si el acoso continuaba. Leer aquello hizo que todo pareciera de repente muy real y muy serio. Amelia preguntó si quería hacer algún cambio y dije que no, cubría todo.
Dijo que la enviaría por correo certificado para tener prueba de que la recibieron. Firmé el formulario de autorización y llené un cheque por sus honorarios. Ver disminuir mi cuenta de ahorros dolió, pero pareció necesario. Al salir de su oficina, me sentí poderosa y asustada al mismo tiempo, porque estaba elevando esto oficialmente a un nivel legal. Y no había vuelta atrás. La respuesta de mis padres llegó más rápido de lo que esperaba. El miércoles por la tarde, mi prima Rachel me envió una captura de pantalla de una publicación en Facebook que mi mamá había hecho. La publicación decía que su hija ingrata había contratado un abogado para abandonar a su hermana discapacitada. Decía que ellos habían dado todo para cuidar a Holly, y ahora la otra hija los estaba descartando. Decía que tenían el corazón roto y no entendían cómo habían criado a alguien tan egoísta. La publicación ya tenía docenas de comentarios. Parientes y amigos de la familia me llamaban desalmada y decían que debería tener vergüenza. Mi abuela comentó que estaba rezando por mi alma. Personas que apenas me conocían compartían la publicación y agregaban sus propios pensamientos sobre lo terrible que yo era. Quería responder desesperadamente para contarles a todos la verdad real. Pero recordé a Amelia diciendo que interactuar solo empeoraría las cosas. La llamé y le leí la publicación. Dijo que tomara capturas de pantalla de todo y guardara porque eso era difamación y acoso. Dijo que mis padres estaban tratando de obligarme a responder públicamente, pero yo necesitaba quedarme en silencio. Dijo que usaríamos todo eso cuando solicitáramos la orden de restricción. Pasé el resto del día bloqueando familiares en las redes sociales y tratando de concentrarme en el trabajo mientras mi celular seguía vibrando con notificaciones. El miércoles por la mañana recibí una llamada de un número con código de área gubernamental. Era Harvey Coleman, el trabajador social de servicios de protección para adultos. Dijo que estaba dando seguimiento a las 2 denuncias que hice sobre mis padres abandonando a Holly en mi puerta. Preguntó si tenía tiempo para responder algunas preguntas detalladas, y dije que sí. Comenzó a preguntar sobre mi infancia, sobre cuánto tiempo pasaba cuidando a Holly, si había tenido experiencias normales de niña. Le conté sobre la falta de fiestas de cumpleaños, sin deportes, sin amigos en casa porque todo giraba en torno a las necesidades de Holly. Le conté sobre nunca ir a visitar universidades porque mis padres no podían dejar a Holly. Preguntó sobre el comportamiento actual de mis padres. Y describí la cena de la emboscada, la campaña en redes sociales, la interferencia en el trabajo, todo. Cuando terminé, se quedó callado por un segundo. Luego dijo que lo que yo había vivido se llamaba parentificación. Nunca había escuchado esa palabra antes. Explicó que significaba que mis padres me habían hecho asumir responsabilidades de cuidadora adulta cuando era niña, cuando debería haber tenido permiso para ser una niña. Dijo que era una forma de abuso y explicaba mucho sobre por qué yo era tan resistente a sus demandas actuales. Me quedé sentada sosteniendo mi teléfono y sintiendo como si alguien finalmente hubiera dado nombre a algo que sentí toda la vida, pero nunca entendí. Harvey dijo que iba a programar una visita domiciliaria con mis padres para evaluar la situación actual de cuidados de Holly. Dijo que me llamaría después de la visita para actualizarme. Después de colgar, busqué inmediatamente parentificación en Google y pasé una hora leyendo artículos que describían toda mi infancia. Harvey me llamó de vuelta el viernes por la tarde, después de su visita a mis padres. Dijo que los cuidados físicos de Holly estaban bien, y que mis padres tenían recursos y sistemas de apoyo adecuados para continuar cuidándola. Pero entonces dijo algo que me dejó furiosa. Dijo que durante la visita, mis padres le estaban diciendo a Holly que yo ya no la amaba. Aparentemente le estaban diciendo que yo me había mudado y me había olvidado de ella, que ya no quería ser su hermana. Harvey dijo que Holly parecía confundida y triste cuando él preguntó por mí. Dijo que mis padres estaban usando las emociones de Holly para manipularme, lo cual era perjudicial para Holly y completamente inapropiado. Dijo que estaba documentando esto en su informe y recomendando que mis padres hicieran terapia sobre límites apropiados. Agradecí que me contara y colgué. Entonces me quedé sentada temblando de rabia, porque mis padres ya no solo me estaban acosando a mí, estaban jugando con la cabeza de Holly para castigarme. Holly no entendía lo que estaba pasando realmente y ellos la estaban haciendo pensar que la había abandonado. Le envié un mensaje a Amelia sobre lo que Harvey había dicho, y ella respondió que esa era otra evidencia mostrando el comportamiento manipulador de mis padres. Dijo que teníamos un caso fuerte ahora, y preguntó si estaba lista para solicitar la orden de restricción. Escribí sin dudarlo. Comencé a documentar todo ese fin de semana. Cada publicación que mis padres hacían en Facebook recibía una captura de pantalla con la hora visible. Cada comentario de parientes diciendo que yo no tenía corazón fue guardado, y cada mensaje desagradable de extraños que de alguna manera encontraron mis cuentas personales fue a una carpeta en mi computadora portátil. Hice una línea de tiempo comenzando desde esa cena hace 2 meses y medio, donde me emboscaron con todo su plan. Anoté fechas y horas de cada visita no invitada, cada llamada de familiares presionándome, y cada incidente en el que intentaron manipularme para quedarme con Holly. El reporte policial de cuando la abandonaron en mi puerta fue a la carpeta y el correo de voz sobre cortarme del testamento fue guardado en 3 lugares diferentes. Para el domingo por la noche, tenía un documento de 20 páginas, mostrando exactamente cómo mis padres me estaban acosando desde que dije no a sus demandas. Amelia llamó el lunes por la mañana para verificar, y le dije que había terminado la documentación. Me pidió que enviara todo por correo electrónico para poder revisarlo antes de solicitar la orden de restricción. Pasé una hora organizando todos los archivos y los envié. Ella llamó de vuelta 2 horas después y dijo que las pruebas eran sólidas, que las publicaciones en las redes sociales por sí solas mostraban un patrón de acoso y difamación, y agregar la interferencia en el trabajo y las intrusiones físicas en mi apartamento creaba un caso fuerte, así que programamos una cita para el jueves para presentar el papeleo. Mi teléfono sonó el viernes por la tarde mientras intentaba concentrarme en un diseño de logotipo para un cliente. Era Susan. Casi no contesté porque imaginé que llamaba para gritarme de nuevo sobre abandonar a Holly, pero algo me hizo contestar, y ella comenzó a hablar antes de que yo pudiera decir algo. Dijo que había pensado en nuestra última conversación, toda la semana, que llamó a Harvey para hacerle algunas preguntas sobre su evaluación y lo que había encontrado durante la visita domiciliaria, y él le contó sobre el tema de la parentificación, y cómo mis padres le estaban diciendo a Holly que yo ya no la amaba. Susan se quedó callada por un segundo y luego dijo que lo sentía mucho. Dijo que había estado en mi casa muchas veces, cuando yo era niña, y recordaba ahora cómo nunca lograba hacer nada normal, como toda reunión familiar giraba en torno a las necesidades de Holly, y nadie nunca preguntaba qué quería yo. Dijo que la familia entera había facilitado la expectativa de mis padres de que yo sacrificaría mi vida por Holly, tal como ellos lo hicieron,
y ella no se había dado cuenta de lo incorrecto que era eso hasta que Harvey se lo explicó. Entonces dijo algo que me hizo comenzar a llorar. Dijo que si necesitaba un testigo de carácter para cualquier cosa legal, ella lo haría, que contaría la verdad sobre cómo fue realmente mi infancia. Agradecí unas 5 veces y colgué, sintiendo que tal vez no estaba completamente sola en esto. El martes por la noche de la semana siguiente sonó mi timbre. Miré por la mirilla y vi a mi papá parado allí solo. Se veía terrible. Su ropa estaba arrugada y tenía ojeras oscuras, como si no hubiera dormido en días. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad. Él preguntó si podía entrar y conversar. Le dije que no, pero que escucharía desde donde estaba. Dijo que mi mamá estaba teniendo problemas de salud debido al estrés de cuidar a Holly y que no necesitaban que yo asumiera completamente. Solo necesitaban algo de ayuda. Se veía tan derrotado allí parado que casi me sentí mal. Pero le dije que había opciones profesionales de cuidado y servicios de relevo que podrían darles descansos, sin poner todo sobre mí. Su cara cambió completamente. Se enojó y dijo que yo estaba tratando de tirar a Holly como basura, que me habían criado mejor que para abandonar a la familia cuando las cosas se ponían difíciles. Le dije que ya había renunciado a toda mi infancia y no lo haría de nuevo, y cerré la puerta mientras él todavía hablaba. El jueves por la mañana tuve mi primera consulta con Natalie Puig. Su consultorio estaba en una casa antigua convertida en clínica de terapia. Me hizo llenar algunos papeles sobre lo que me trajo allí y luego conversamos por casi 1 hora. Le conté sobre Holly, mis padres, la presión constante y cómo ya no lograba dormir, cómo seguía revisando mi celular esperando otro mensaje desagradable u otro pariente llamando para hacerme sentir culpa. Ella preguntó sobre mi infancia y le conté las mismas cosas que le había contado a Harvey, sin fiestas de cumpleaños, sin deportes, sin amigos, todo sobre Holly. Natalie dijo algo que se quedó conmigo. Tu culpa sobre Holly no era racional porque eras una niña que no tenía elección en nada de eso, dijo. Tus padres están repitiendo el mismo patrón ahora, tratando de sacrificar el bienestar de una hija por la otra, dijo. El hecho de que te sientas culpable por protegerte muestra cuán profundamente te han condicionado a poner a Holly en primer lugar, sin importar qué. Programamos consultas semanales y salí sintiendo que tal vez la terapia realmente podría ayudar. Harvey llamó el lunes siguiente con noticias que me impactaron completamente. Dijo que durante su evaluación, le preguntó a Holly directamente qué quería ella, no lo que mis padres querían para ella, sino lo que la propia Holly quería. Y Holly le dijo que estaba interesada en vivir con otras personas de su edad en un ambiente de residencia asistida. Aparentemente, ella había estado viendo programas de televisión sobre personas con discapacidad viviendo de forma independiente y quería intentarlo. Harvey dijo que mis padres nunca le habían preguntado a Holly lo que ella quería. Solo asumieron que tendría miedo a los cambios y necesitaría quedarse con ellos para siempre, pero Holly le dijo que estaba cansada de quedarse en casa todo el tiempo y quería conocer gente nueva. Me quedé sentada sosteniendo mi teléfono y sintiendo una mezcla extraña de alivio y rabia. Alivio de que Holly realmente quería algo diferente. Rabia de que mis padres nunca se tomaron la molestia de preguntarle y solo asumieron que yo asumiría su papel sin cuestionar. Mis padres se enteraron de la conversación de Holly con Harvey el miércoles. Lo sé porque se volvieron completamente locos en las redes sociales. Mi mamá publicó un texto largo sobre cómo yo había envenenado a su hija en contra de ellos, cómo había manipulado a un trabajador social para robar a Holly y destruir su familia. La publicación incluía mi nombre completo y el nombre de mi empresa de diseño gráfico. Para el miércoles por la tarde, estaba recibiendo mensajes de completos extraños diciéndome que debería tener vergüenza de mí misma, que era una persona terrible por abandonar a mi hermana discapacitada y que merecía todas las cosas malas que me pasaran. Mi ansiedad se disparó, no lograba concentrarme en el trabajo y seguía revisando mi celular cada 5 minutos para ver si había nuevos mensajes o comentarios. Llamé a Amelia en pánico y ella me dijo que tomara capturas de pantalla de todo y lo agregara a la documentación. Dijo que esta campaña en las redes sociales era acoso y difamación y hacía nuestro caso para una orden de restricción aún más fuerte. El martes por la mañana, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Era el guardia de seguridad del edificio donde está la oficina principal de mi empresa. Dijo que 2 personas estaban en el vestíbulo exigiendo hablar conmigo y alegando ser mis padres. Dijo que encontraron la dirección de la empresa en línea y condujeron hasta allá. Aunque él les había explicado que yo trabajaba remotamente desde casa, preguntó si quería que los dejara subir. Dije absolutamente no y le pedí que les dijera que se fueran. Dijo que se estaban negando y alzando la voz con él, así que tuve que llamar al gerente del edificio y explicar que mis padres me estaban acosando y que iba a solicitar una orden de restricción. El gerente fue profesional al respecto, pero me sentí tan avergonzada, como si estuviera trayendo todo este drama familiar a espacios profesionales y haciéndolo problema de todos los demás. El guardia llamó de vuelta 20 minutos después para decir que mis padres finalmente se habían ido después de que el gerente amenazó con llamar a la policía. El jueves por la tarde, me reuní con Amelia en el tribunal para solicitar la orden de restricción. Traje una carpeta con casi 8 centímetros de grosor, capturas de cada publicación, y mensaje en redes sociales, el reporte policial de cuando abandonaron a Holly en mi puerta, documentación de ellos llamando a mi empleador, una declaración escrita de Susan sobre mi infancia, y una carta de Harvey detallando sus hallazgos sobre parentificación y los deseos expresados por Holly. El secretario del tribunal procesó todo el papeleo, y Amelia sometió todo a la jueza. Esperamos por 2 horas antes de ser llamadas a una pequeña oficina. La jueza examinó las pruebas y me hizo algunas preguntas sobre el acoso. Luego concedió una orden de restricción temporal, y programó una audiencia completa para dentro de 2 semanas. Al salir del tribunal, sentí una mezcla extraña de duelo y alivio. Me estaba separando legalmente de mis padres. Y parte de mí sentía que debería estar triste por eso, pero principalmente solo me sentía aliviada de que tal vez el acoso finalmente pararía. La audiencia de la orden de restricción ocurrió en una mañana fría a principios de diciembre. Aparecí con Amelia y todas nuestras pruebas organizadas en carpetas. Mis padres ya estaban allí con su abogado, un tipo en un traje caro que me miraba como si yo fuera la peor persona del mundo. Su abogado intentó pintarme como vengativa. Dijo que estaba tratando de castigar a mis padres por pedir ayuda con mi hermana discapacitada y que estaba usando el sistema legal para evitar la responsabilidad familiar. Pero entonces, la jueza comenzó a revisar las pruebas. Leyó la declaración de Harvey sobre parentificación y cómo fui forzada a un papel de cuidadora cuando era niña.
Miró las capturas de mis padres publicando mi información personal en línea y animando a extraños a acosarme. Revisó la documentación de ellos apareciendo en mi lugar de trabajo y llamando a mi empleador. Entonces preguntó sobre los deseos expresados por Holly y la recomendación de Harvey para su colocación en una residencia. Cuando terminó de revisar todo, miró a mis padres y dijo que su comportamiento había sido inapropiado y controlador. Dijo que no tenían el derecho de forzar a su hija a un papel de cuidadora o de acosarla cuando ella establecía límites, y concedió una orden de restricción permanente allí mismo. Mis padres no podían contactarme, venir a mi casa o a mi lugar de trabajo. Tenían que mantenerse al menos a 150 metros de distancia de mí todo el tiempo. Sentada en ese tribunal, escuchando a la jueza validar todo lo que había sentido toda la vida, me dieron ganas de llorar de alivio. Harvey me llamó la semana siguiente con actualizaciones sobre la transición de Holly. Dijo que estaba trabajando con mis padres y un especialista en colocación en residencias para encontrar la instalación adecuada. Holly había visitado 3 lugares diferentes y realmente uno que tenía residentes más jóvenes y muchas actividades. Estaba nerviosa, pero animada con el cambio. Harvey dijo que ella estaba participando en sesiones de orientación y hablando sobre tener una compañera de cuarto por primera vez en su vida. Dijo que Holly preguntó por mí durante una sesión y él explicó que me importaba ella, pero necesitaba algo de espacio de nuestros padres ahora. Escuchar que Holly estaba realmente feliz con este cambio me hizo sentir bien y triste al mismo tiempo. Bien porque ella finalmente estaba teniendo oportunidades de ser independiente y hacer amigos. Triste porque debería haber tenido esas oportunidades años atrás, en lugar de ser mantenida en casa porque mis padres asumieron que ella no podría lidiar con los cambios. Holly se mudó a la residencia 2 días después de Navidad, y continué viendo a Natalie cada semana durante enero, porque toda la situación me dejó sintiéndome extraña y confundida. Algunos días me sentía aliviada de que el acoso finalmente paró y podía volver a mi vida normal sin revisar mi teléfono cada 5 minutos por mensajes de rabia. Otros días me sentía culpable, como si tal vez debiera haber intentado más ayudar a mis padres o encontrado algún punto medio que no terminara con una orden de restricción. Natalie seguía recordándome que la culpa no se basaba en nada real. Explicó que mis padres me habían entrenado desde la infancia para sentirme responsable por la felicidad de Holly y por su estrés, y solo porque ese entrenamiento era profundo, no lo hacía verdadero o justo. Ella repasó conmigo todas las veces que intenté establecer límites o sugerir alternativas, y mis padres me callaron o me manipularon para retroceder. Durante una sesión a mediados de enero, le dije que seguía pensando en todos los años que pasé cuidando a Holly cuando era niña, y preguntándome si era una mala persona por no querer hacer eso de nuevo como adulta. Natalie me miró y dijo que yo nunca debería haber sido la cuidadora de Holly en primer lugar, que los niños no deben criar a sus hermanos, y elegir no repetir un patrón injusto no me hacía egoísta o cruel. Me ayudó a entender que mis padres tenían sus propios problemas con el control y el martirio que no tenían nada que ver conmigo, y protegerme de su disfunción era saludable, incluso cuando otras personas decían que yo estaba equivocada. Susan me llamó a finales de enero y preguntó si quería que nos encontráramos para un café en un lugar cerca de mi apartamento. Me puse nerviosa porque, aunque se había disculpado antes, parte de mí se preocupaba de que pudiera intentar hacerme sentir culpable nuevamente sobre la situación familiar. Pero cuando llegué allí, pidió bebidas para las 2 e inmediatamente comenzó a hablar sobre la infancia de mi mamá de una manera tranquila y seria. Me contó que mi abuela era exactamente como mi mamá, siempre creando alguna crisis o emergencia que la convertía en el centro de atención y hacía a todos los demás responsables de resolver sus problemas. Susan dijo, cuando mi mamá estaba creciendo, mi abuela se enfermaba o se molestaba cada vez que alguien intentaba hacer algo independiente, y la familia entera tenía que dejar todo para cuidar sus necesidades emocionales. Explicó que mi mamá aprendió a obtener importancia y control siendo la persona que sacrificaba todo, y ahora estaba haciendo la misma cosa transformando el cuidado de Holly en esa carga imposible que definía toda su identidad. Susan dijo que esto no excusaba cómo mis padres me trataron o hacía su comportamiento aceptable, pero la ayudaba a entender por qué ellos no podían ver lo injustos que estaban siendo. Dijo, mi mamá creía genuinamente que sufrir por la familia era la única manera de probar que los amabas, y no podía entender por qué yo no quería esa misma vida. Escuchar sobre el patrón generacional me hizo sentir triste por mi mamá, de una forma que no sentía antes, como si ella estuviera atrapada en el ciclo que ni siquiera reconocía. Pero también me dejó más segura de que había hecho lo correcto al alejarme, porque yo no quería pasar esa misma disfunción a nadie más. Harvey me llamó a principios de febrero y dijo que había arreglado para que yo visitara a Holly en la residencia, si quería ver cómo se estaba adaptando. Me puse nerviosa conduciendo hasta allá porque no sabía qué esperar o si Holly estaría enojada conmigo por no haberla acogido como nuestros padres querían. Pero cuando entré a la sala común, Holly estaba sentada con otra mujer de su edad viendo televisión y se iluminó cuando me vio. Vino con su silla de ruedas y comenzó a hablar rápido sobre su compañera de cuarto y la clase de arte en la que había entrado, y el empleado que la ayudó a aprender a tomar sus propias decisiones. De desayuno. Me llevó a su habitación y me mostró cómo había decorado con pósters y fotos, señalando todo lo que había elegido sola sin nadie diciéndole qué usar. Me presentó a 2 empleados diferentes y les dijo que yo era su hermana de una manera orgullosa que hizo que mi pecho se apretara. Nos quedamos en el área común por casi 1 hora y tuvimos una conversación real sobre su vida, qué actividades le gustaban, de qué residentes se estaba haciendo amiga, qué comidas quería probar. Se sintió completamente diferente a todos esos años, solo gestionando sus necesidades e intentando mantenerla calmada. Por primera vez, estábamos conversando como 2 personas reales, en lugar de cuidadora y paciente, y me di cuenta de que nunca había conocido realmente a Holly como persona antes de ese momento. A principios de marzo, yo había entrado en una nueva rutina donde veía a Holly cada 2 semanas en la residencia y tomaba café con Susan una vez al mes para ponernos al día. Mis padres estaban completamente fuera de mi vida debido a la orden de restricción y, honestamente, la mayoría de los días no pensaba en ellos. Todavía tenía sesiones con Natalie cada 2 semanas porque algunos días la culpa golpeaba fuerte, generalmente desencadenada por algo aleatorio, como ver una familia en el supermercado o escuchar una canción que me recordaba a la infancia. En esos días me sentía triste con la ruptura familiar y me preguntaba si había alguna otra manera de haber lidiado con todo,
Pero Natalie seguía repasando conmigo los mismos hechos, recordándome que intenté límites, sugerencias y compromiso. Y mis padres respondieron con acoso y manipulación todas las veces. Ella me ayudó a recordar que trabajé increíblemente duro para construir una vida independiente y que merezco mantenerla sin sacrificarme nuevamente. Holly estaba genuinamente feliz en la residencia con opciones, comunidad y empleados que la trataban como una adulta capaz, en lugar de una niña permanente. Yo nunca podría haberle dado ese tipo de vida, incluso si hubiera dejado a mis padres mudarla a mi apartamento, y hubiera pasado todos los días gestionando sus cuidados. La orden de restricción significaba que yo finalmente tenía paz y seguridad en mi propia casa. Y aunque todavía tenía sentimientos complicados sobre cómo sucedió todo, sabía que había tomado la decisión correcta tanto para mí como para Holly.